Hola, bienvenido nuevamente a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. Continuamos con nuestro estudio del libro de Efesios en sus notas y apuntes. En esta ocasión nos toca la última parte del capítulo 6 y también de todo el libro de Efesios, que es en los versículos 21 al 24. Y le hemos puesto por nombre ejemplo de soldados. Y vaya que es interesante lo que se lee en estos 4 versículos que nos hablan acerca de la vida del apóstol Pablo y de Tíquico. Una vez más queremos agradecer su atención, le rogamos se suscriba a este canal, accione la campana para recibir notificaciones, para que usted esté al pendiente de lo que subimos. También obséquenos un like, comparta este material con otras personas, usted lo puede bajar con toda confianza, lo puede utilizar usted para estudiar de manera personal o estudiar con otras personas. Y una vez más agradecer sus comentarios, ya que estos nos ayudan a mejorar. Esta es la última parte de la carta a los Efesios. Y aquí vemos literalmente a 2 soldados de Cristo, soldados fieles hasta las circunstancias más adversas. Son todo un ejemplo del que se ha enlistado o también el que se enlistará en este hermoso ejército de Cristo. Dice el texto de 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, dice: tú pues, le está diciendo Pablo a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y luego le da la siguiente indicación: ninguno que milita, es decir, ninguno que está en el ejército, se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Explicando un poco este texto, le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo: estás en el ejército de Jesucristo, pues tienes que sufrir penalidades si realmente quieres servir a aquel que te llamó por soldado. Luego le dice: ninguno que está en el ejército se va a enredar en otro tipo de negocios. Yo no conozco hasta ahorita que un soldado o un militar de alto rango se dedique a otro tipo de negocios. Ellos se dedican exclusivamente al ejército con el propósito de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Es un ejemplo que tenemos que seguir. Bien, vamos a ver la guía del texto. Como estamos hablando desde el versículo 10, que hablamos de la armadura de Dios, algo que nos habla el apóstol Pablo, conocedor del ejército romano y de lo que se ponían, o la indumentaria que utilizaban los soldados de Roma. En ese contexto, me gusta la forma en que hoy lo vamos a ver. Soldado Tíquico, presente. Soldado Pablo, presente. Luego tenemos doxología. Vamos a ver qué es una doxología al final. Bien, dice 21 y 22. Soldado Tíquico, presente. Está diciendo el apóstol Pablo, para que también ustedes, o vosotros, sepan de mis asuntos, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico. Fíjese cómo llama a Tíquico: hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a ustedes. Está hablando Pablo en Roma, que está diciéndoles que se los envió a Éfeso, a ustedes para esto mismo, es decir, para que les haga saber los planes de Pablo, para que sepan lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, o sea, sus corazones, que les dé noticias buenas, Tíquico, a los de Éfeso, de cómo se encuentra Pablo. Bien, en el libro de Hechos, capítulo 19 y 20, empezamos o encontramos referencias de este varón, Tíquico,
quien fue parte del tercer viaje misionero de Pablo, que pasó por Macedonia, luego por Éfeso, por Grecia, predicando la palabra de Dios. Y según la historia, era un hombre de Dios, un tipo polifacético, permíteme la palabra, polifacético en el Señor. Y me recuerda una predicación que alguna vez escuché en una iglesia, una que habló, esta predicación, acerca de los cristianos tipo Victorinox. Tal vez usted ha escuchado este tipo de navajas que sacan un desarmador plano, que sacan un desarmador de cruz, que sacan unas pequeñas pinzas, que sacan una navaja larga, una navaja corta, luego sacan una sierra, luego sacan un tipo de lima, unas tijeras y un estuche de herramientas compacto para cualquier necesidad. Entonces, a este tipo de personas en la hora de Dios, este pastor que predicó les llamó hermanos Victorinox. Y me gusta porque son polifacéticos. Por algo Pablo llamó a Tíquico compañero fiel, ministro, consiervo, como lo dice en Colosenses 4:7, por lo que se deduce entonces que es una persona de la confianza plena del apóstol Pablo en todos sus andares. Ahora, ¿a qué se refiere polifacético? Para entender lo que quiere decir esto, polifacético, vamos a ver algunas de las actividades que llevaba el consiervo de Pablo, Tíquico, lo que hacía para apoyar a Pablo. Dice que llevaba cartas de Pablo a las iglesias. Dice Efesios 6:21, dice, para que también ustedes sepan mis asuntos, lo estamos viendo aquí en el versículo 21, y lo que hago, todo lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Esto también lo encontramos en Colosenses 4:7. Entonces, vemos que Tíquico era un apoyo tremendo para el ministerio del apóstol Pablo. Luego, el apóstol se apoyaba también en Tíquico porque sabía pastorear la iglesia. Dice segunda Timoteo 4:12, dice, a Tíquico lo envié a Éfeso. ¿Con qué propósito? Pues con dar algunos datos, algunas cosas, algunas órdenes del apóstol Pablo y para ver cuestiones también de enseñanza. Sabía también, por supuesto, como lo estamos viendo, enseñar. Era misionero Tíquico, era misionero capaz de establecer iglesias, y esto lo vemos en Tito 3:12, cuando nos dice, cuando envié a ti, o es decir, a Tito, a Artemas o a Tíquico, cuando los envíe a ti, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque ahí he determinado pasar el invierno. Entonces, vemos que Tíquico también trabajaba en fundar iglesias. Y luego, sobre todo, aquí lo estamos viendo en el 6:21, que es Tíquico un fiel ministro para todo, para la obra del misterio. Entonces, como podemos ver, se trata de un varón diligente, un varón preparado, un varón con carácter, apto para enseñar, pero que no busca reflectores. Y me encanta esta actitud de este varón diligente, dispuesto, preparado, con carácter, como lo dije, apto para enseñar, y me encanta porque veo que no busca la vanagloria para él, no busca los reflectores. Tristemente, hoy, en muchas iglesias, los ministros se han convertido en parte, o ser ministro, se ha convertido en parte de un estatus social.
El trabajo de un ministro en muchas iglesias se ha convertido en una pasarela, en una línea de exhibición propia, donde estos supuestos pastores buscan los reflectores. Y de veras, qué triste es ver esas actitudes. Primera de los Corintios nos hace reflexionar, Primera de los Corintios 4:7, con relación a estas personas que buscan los reflectores, dice el apóstol Pablo, ¿quién te distingue? O sea, ¿quién te hace diferente? ¿O qué tienes, pastor, que te gustan las luces? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Qué te hace pensar que eres alguien especial? Me gusta esta parte del apóstol Pablo, cómo pone orden en este tipo de personas. En verdad, ¿cómo hacen falta estos hermanos tipo Victorinox dentro de la congregación? Sobre todo, estos hermanos que no buscan los reflectores para ellos. Hermanos con carácter, hermanos con entrega, hermanos con compromiso, fieles servidores de Dios. Pero sobre todo, la fidelidad de este hermano Tíquico, la vemos que es una fidelidad incuestionable. Fue un varón con amplia visión, incansable en su ministerio, amigo de los creyentes de las iglesias que él iba fundando e iba ministrando. Fue mensajero de aliento a los hermanos. Este varón, su característica principal es ser entregado a Dios y a su servicio. Y de ahí el resultado de su ministerio, de tal forma que el poder de Dios literalmente se reflejaba en la vida de Tíquico. Personalmente, lo reconozco y debo ser honesto, cuando estaba armando todo esto de notas y apuntes sobre el libro de Efesios, es la primera vez que he estudiado a este personaje. Y en verdad me impresiona su ministerio. Un hombre lleno del Espíritu de Dios. Hay una canción de carácter cristiano del autor Marcos Vidal. Hago referencia, Marcos Vidal es el autor. Y que se llama, probablemente usted ya lo escuchó, que se llama Buscadme y viviréis. Me supongo que está basado en Amós 5:4. Y dice, cuando Dios le dice a Amós, ¿cómo puedo yo derramar mi espíritu si mis hijos no se vuelven a mí? Le dice, ahora cíñete como un varón valiente, yo hablaré y tú me contestarás a mí. Y me encantan estas preguntas que hace aquí el Marcos Vidal en la canción, cuando dice, ¿dónde están aquellos hombres como Elías? Que dejaron todo por seguirme a mí, que rompieron compromisos solo para agradarme a mí. ¿Dónde están aquellos 3 que en Babilonia prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está ese niño que mató al gigante, refiriéndose a David? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Es una buena pregunta. ¿Dónde están esas personas? No los antiguos, los antiguos, los que habla aquí el texto bíblico, de ellos yo sé dónde están. Están en la presencia de Dios. Me refiero a los de hoy, a mis actuales hermanos en Cristo, a los actuales cristianos. Igualmente, como en aquel tiempo,
Se necesitan alguien como Elías, se necesitan alguien como Daniel, alguien como Esther, alguien como David, alguien como Tíquico, como Timoteo, como Tito. Y la lista sigue abierta, pero es para quien quiera anotarse. Segunda de Crónicas, usted lo conoce. Si este pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla, si este pueblo sobre el cual es invocado mi nombre ora y busca mi rostro y se convierte de sus malos caminos, dice la palabra, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mientras Cristo no venga, o mientras usted no sea llamado a la presencia de Cristo, aún hay tiempo para enlistarnos. Necesitamos acercarnos más y volvernos a Él para trabajar para Él. Versículos 21 y 22. Soldado Pablo, presente. Dice, para que también ustedes sepan de mis asuntos y lo que hago, todo lo va a saber, lo va a hacer saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a ustedes mismos para que sepan lo tocante a ustedes y que consuele vuestros corazones. Ahora vemos un destello más de la persona del apóstol Pablo. Vemos aquí, como estaba planteando los dos versículos, que no era un tipo cerrado, ni siquiera en sus asuntos personales. Dice, todo lo que yo hago lo va a hacer saber Tíquico. Y lo vemos aquí también en Filipenses 4, y parece que no ocultó el apóstol Pablo nada. ¿Qué nos habla de esto? Que era un tipo transparente, sobre todo en lo relacionado a su ministerio. Un varón que habló con denuedo, incluso ante personajes políticos, ante filósofos de la Grecia antigua, ante personas llenas de tradiciones paganas. Pablo, como vemos, fue un hombre de carácter fuerte, que encauzado a Cristo y en Cristo logró bastante. Por ejemplo, recorrió gran parte de ese mundo con un transporte sumamente primitivo, o tal vez a pie, en condiciones difíciles, con oposición manifiesta. Recordemos que 2 Corintios 11 nos habla, que dice que él fue asaltado, incluso fue golpeado, también con su vida en peligro, encarcelado por causa del Evangelio. Y lo más sorprendente es que es un hombre que nada de esos supuestos estorbos lograron desanimarlo. En verdad que es un tremendo ejemplo a seguir. Lo veo difícil, pero no imposible. También me llama la atención el vigor de este varón, me refiero a Pablo. Así como su conocimiento secular, recordemos que él estuvo a los pies de Gamaliel, pero secularmente conocía y sabía por lo menos 4 idiomas. Sabía hebreo, sabía arameo, sabía latín, recordemos que estaba en Roma, y también sabía griego, por lo menos 4 idiomas. Pero también me llama la atención el contraste de su juventud, cuando Pablo era perseguidor, donde era un hombre celoso de la ley, algo que le daba un carácter a Pablo, un carácter intransigente, incluso beligerante. Pero que años después, ya convertido a Jesucristo, ya en su madurez, sería el autor de 14 cartas.
que derribaría el muro divisor entre israelitas y gentiles. La vida de este apóstol es un testimonio vívido de lo que la gracia puede hacer en cualquier individuo, por muy fuerte de carácter que sea. Entramos a la doxología. Dice el versículo 23, esto lo dice el apóstol Pablo: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. En varias de las cartas paulinas, el apóstol Pablo habla de tres cosas: de paz, de amor y de gracia, procedentes de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Estos versículos, y donde se repite también esta expresión en otras cartas paulinas, es conocida como lo que se llama bendición pastoral, es decir, un deseo personal del apóstol Pablo, pero sobre todo que debe de ser una experiencia del cristiano. Gracias a Dios por los que hemos depositado nuestra vida en Cristo como Salvador. Ahora tenemos esa paz porque Cristo es nuestra paz. Ya no hay barreras, ya no hay enemistad. La deuda que teníamos ha sido pagada en virtud de la obra de Jesucristo. Hemos sido ahora reconciliados con Él. Es por eso que la paz con Cristo y en Cristo nos hace pacificadores, es decir, promotores de la paz. Y no confundamos con pacifista. Aquí es promotores de la paz. Un pacificador, en este caso, es el que desea que todos los pecadores vengan a paz con Dios. Por eso dice, segunda a los Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Recordemos que un embajador es el representante plenipotenciario de un reino o de un gobierno. Entonces, somos representantes en nombre de Cristo. Como si Dios, esta parte me truena mis fusibles, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. El pacificador anhela que todos sean reconciliados con Dios. Promueve el evangelio de salvación a los que no lo conocen. El segundo elemento de esta bendición pastoral por parte de Pablo es el amor. Y tanto la paz como el amor forman parte del fruto del Espíritu. Gálatas, usted lo ve en el libro de Gálatas. Una manifestación visible del Espíritu. Ahora, no solo es expresar, sino experimentar en la vida de otros que no le conocen. Es por eso que la paz y el amor van relacionados uno con el otro. No pueden ir separados. Si tienes paz, esta se manifiesta en amor, y si tienes amor, se manifiesta en la paz. No sé en qué parte de esta serie del libro de Efesios dejé asentado que amor sin verdad es hipocresía y que verdad sin amor es crueldad. Y de igual forma, aquí, no pueden ir separados el amor y la paz. Cualquier supuesta manifestación de amor sin paz es hipocresía.
El tercer elemento que habla aquí el apóstol Pablo, doxología o glorificación, es la fe. Una fe dinámica, una fe que actúa y obra, según nos lo dice Santiago 2:26, dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No podemos decir que soy un pacificador, que tengo la paz de Dios o que predico el amor si no tengo fe. Esto sería absurdo. Sintetizando esta porción, paz es la relación y continua unión y comunión con Dios y con los hermanos. Amor, amor a Dios y al hombre, amor como el principio de toda obediencia y unión, y fe que debe ir en aumento, fortaleciéndose cada día. Y todo esto proviene del Padre, como una fuente inagotable de ese fruto, pero mediante Jesucristo. En verdad, gracias a Dios por ello. Y por último, tenemos la gracia. La gracia, dice, sea con todos. Nos dice que el favor divino y toda bendición que de Él fluyen sean con todos aquellos, vean qué precioso lo habla aquí, sean con todos aquellos que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Quien nos amó con un amor infinito, un amor que no cambia, porque Él es fiel. Y aquí hay algo interesante. La gracia es el punto de partida desde la creación y la gracia es el cierre de esta dispensación, sabiendo que las bendiciones de Dios son desde la eternidad hasta la eternidad a todos los que le aman. Por eso dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 9:15, gracias por su don inefable, por su regalo inexplicable. Vamos a la aplicación. Me gusta el texto de 2 de Timoteo 2, 3 y 4. Le dice Pablo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Cuando alguna persona se enlista en el ejército o en alguna milicia federal, lo primero que le dicen a esta persona es que una vez que se ha inscrito en las filas del ejército, a partir de ese momento, esto es verdad, usted lo puede investigar, a partir de ese momento no hay familia, no hay casa, no hay papás, no hay esposa, no hay hijos. Le dicen a usted que se acaba de enlistar, que ahora usted pertenece a la nación y por lo que su deber es hacia la nación y solo a la nación. Y que su obediencia debe ser a la nación. Ninguna orden que usted reciba será cuestionada porque usted está ahí, a partir de que usted se inscribió, porque usted está ahí solo para obedecer y defender su nación. Que ahora usted, enlistado en el ejército, se debe a su nueva familia, es decir, sus compañeros de milicia, y que usted debe estar dispuesto a sufrir penalidades. No puede ni debe tener otra actividad que no sea la milicia a la que usted ahora se inscribió y está sirviendo. Su deber como soldado es obedecer a su superior y a su patria. Me impresiona esto. ¿Cómo se parece a lo que la Biblia
dice, aquí podríamos decir quién copió a quién, pero bueno, la palabra de Dios es de antes de esto que estamos hablando. Por tanto, se puede deducir que un buen soldado hace lo que su comandante le indica y lo debe hacer bien y no limitarse en la orden. Y lo hace con todo lo que tiene. Y aquí hay algo interesante. En la antigua Grecia, varón que no servía para la milicia o era aniquilado, lo echaban a un barranco, o era desterrado. En el ejército de Israel hay un proceso de 1 año aproximadamente antes de enlistarse al servicio militar, que es obligatorio 3 años. En ese proceso, la persona es objeto de estudios psicológicos, de aptitudes, para poder asignarle dónde podrá servir mejor. Y no importa si es hombre o mujer, o si tiene los pies planos, no importa el defecto que tenga, a menos que la persona esté totalmente incapacitada. Solamente así podrá ser excluido de la milicia. Nadie de los candidatos se salva de entrar al ejército. Igualmente en el ejército de Dios, todo mundo debería enlistarse, no importa quién sea, no importa sus deficiencias, no importa su condición física o social, incluso su sexo. La salvación de Dios es para todos. Todos pueden ser soldados de Jesucristo a menos que estén totalmente incapacitados, pero eso ya es otro estudio. La salvación, por tanto, es para todos. Como dice 2 de Pedro 3:9, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ahora, aquí hay algo interesante en la milicia. Dentro del ejército, cualquier ejército que usted mencione, hay soldado raso, hay soldados de fuerzas especiales, hay soldados de élite, hay fuerzas secretas. Y aplicando esto a su vida, para que usted medite, ¿de qué grupo es usted? ¿Es soldado raso? ¿Tiene usted tiempo como soldado raso? ¿Es usted de fuerzas especiales o es de fuerzas secretas o fuerza de élite? ¿Es usted un soldado polifacético como el hermano Tíquico? Y si es así, ¿cuáles son sus armas? Según el ingreso al ejército, se le pide, como lo acabamos de ver, que se olvide de todo para servir diligentemente al que le llamó por soldado. Una pregunta. ¿Qué o a quién ha dejado usted para servir al que le llamó por soldado? ¿Le duele dejar lo que haya sido por servir al que le llamó por soldado? Pablo, como soldado en Colosenses, creo que es 1:24, nos dice: sufro en mi cuerpo todavía lo que falta, los sufrimientos de Cristo. Y en 2 Corintios 11 muestra él todo lo que él vivió y padeció. Está hablando de sus cicatrices el apóstol Pablo. Mi amado hermano, ¿cuáles son sus cicatrices? En verdad, deseo de todo corazón que Dios le ayude a tomar una decisión para servir al que le llamó por soldado. Es la última enseñanza y quiero
que oremos para dar gracias a Dios por este estudio. Amado Padre, gracias una vez más por tu amor, por tu paciencia, por tu misericordia y porque nos permitiste estas 20 y tantas lecciones de notas y apuntes sobre el libro de Efesios. Entregamos a ti, los que trabajamos en este proyecto, este material para que tú, mi Dios, en tu gracia, en tu soberanía, en tu amor, llegue a más personas, llegue a otras personas que no te conocen y sobre todo, Señor, que tu nombre sea glorificado. Gracias por este privilegio de poderte servir al menos en este tipo de enseñanzas y bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado estos mensajes. Y Señor, levanta héroes como Elías, como David, como Esther, como Tíquico. Una vez más, mi estimado amigo, gracias por su atención. Déjenos sus comentarios al correo electrónico que aparece ahí en la pantalla. Y recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga y nos vemos, no hemos terminado, esto continúa, nos vemos en la siguiente serie de lecciones, pero antes vamos a tener otro tipo de enseñanza. Gracias una vez más, que Dios le bendiga.